Bien, señores, buenos días. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Lazo y atendiendo una invitación y una gentileza de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular, vamos a llevar a cabo una charla técnica referida a elaborar un plan de contingencias referido al fenómeno natural El Niño. Vamos a empezar primeramente haciendo un recuento de lo que está establecido en el reglamento para la instalación y operación de un establecimiento de GNV. Lo hago en base, más que todo, que mi experiencia está relacionada, mi mayor experiencia está relacionada en este campo. GNV, como su nombre lo indica, es un establecimiento de venta al público de GNV para uso automotor a través de dispensadores. Un establecimiento de GNV también puede tener otros servicios directamente ligados a lo que es lubricante, filtros, llantas, baterías, pero también los establecimientos de GNV pueden ser instalados, ya sea para ser abastecidos directamente desde la red de distribución o haciendo uso de la tecnología del gas natural comprimido o el GNL. Gas natural comprimido sí hay en este momento instalados a nivel Perú, en Lima y en provincias. GNL aún no lo hay. Posiblemente muy pronto lo tengamos en la zona norte y en la zona sur del Perú. Lo que mostramos a continuación es más que todo cuál es la gestión de aprobación de un establecimiento de GNV. Y lo muestro porque aquí quiero rescatar dos documentos. Uno de ellos es el estudio de riesgos. Les invitaría a que lo ubiquen porque cada uno de los establecimientos o estaciones de servicio que hayan gestionado su aprobación para instalarse o operar deben contar con este documento. Y es importante que lo rescatemos para actualizarlo. ¿Por qué? Porque en este estudio de riesgo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho la evaluación de las actividades más recurrentes que tenemos al interior del establecimiento para poderlas evaluar y ver cuáles pueden ser las situaciones de riesgo que afronta especialmente el personal encargado de la operación. Si las enumeramos, vamos a tener principalmente, pienso que dos de ellas. Una de ellas es el despacho y otro puede ser la transferencia de producto. El despacho, como se dice, a través del dispensador, y la transferencia es cuando llega un camión cisterna para trasegar el combustible a los tanques de almacenamiento de la estación. Son operaciones bastante recurrentes en las cuales o se repiten en el tiempo con mayor prontitud, que debemos evaluarlas y ver cuál es el grado de riesgo que pueden estar sometidos este personal. Lo segundo que tenemos que evaluar es que de ocurrir una contingencia al interior del establecimiento, ¿cómo va a afectar a todo o a todos que están al interior del establecimiento? De tal manera que podamos también minimizar esos riesgos. En adición a ello, también evaluar si esta contingencia que ocurre al interior, cómo puede afectar al entorno. Si no, vamos a tener una complicación más con la operación. Dentro de este estudio de riesgo también tenemos que evaluar cómo el entorno puede afectar las instalaciones o al personal que se encuentra en su interior. A esto le tenemos que sumar los fenómenos naturales. Nuestro país, por su ubicación, hay varios fenómenos naturales que ocurren. Los más comunes son sismos, inundaciones y el que nos ocupa el día de hoy, que es el fenómeno El Niño.
tenemos que considerar estos fenómenos dentro del estudio de riesgos para también ver cómo nos organizamos, cómo actuamos ante ello. Y como respuesta a este análisis, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un plan de contingencias. Por eso que les digo, en este proceso o en esta gestión de aprobación, cada uno de los establecimientos cuenta con estos dos documentos, el estudio de riesgos y el plan de contingencia. Rescatémoslos, actualicémoslos y démosle vida para que nos sirvan y podamos desarrollar las actividades con bastante normalidad y no estar lamentándonos de alguna pérdida o de algún accidente. Dentro de este decreto supremo, que es que aprueba el reglamento de instalación y operación, vamos a encontrar que todos tienen el derecho de instalarlo, persona natural, una persona jurídica, pero así como tiene ese derecho, también este reglamento le dice que tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? El cumplimiento de las normas de seguridad y el medio ambiente. De ello no nos vamos a escapar si es que queremos instalar y operar un establecimiento de venta de combustibles. Especialmente en GNB lo establece así el reglamento. Otro tema es la autorización. Para el caso del GNB no basta solamente tener el registro de hidrocarburos, sino también que los establecimientos deben contar o estar inscritos en el sistema de control de carga. El control de carga, como lo saben ustedes, es un sistema en el cual se permite llevar a cabo la operación de despacho de GNB a los vehículos, teniendo en cuenta desde la conversión del vehículo, el suministro o el lugar donde se fue convertido, en el tiempo, las inspecciones que tiene que llevarse el vehículo como vehículo y sus tanques de almacenamiento para poder darle seguridad a esta operación. El sistema de control de carga en el Perú es un sistema único, muy bueno, en el cual se han recogido experiencias de otros países y que ha permitido llevar a cabo con éxito esta operación en el Perú. Tenemos también el artículo 20 del reglamento en el cual establece que la operación de estos establecimientos se hará de acuerdo a lo establecido en el reglamento y normas técnicas. Las normas técnicas más aplicables son aprobadas por el INDECOPI. Están la norma técnica, la 111.019, las 111.020, que son las más recurrentes para este tipo de trabajo. Y aquí ya entramos a un detalle netamente operativo. En el 042, la norma establece como una responsabilidad que el operador debe hacer el mantenimiento de las instalaciones eléctricas por lo menos una vez al año. ¿Y por qué? Porque es el tema con mayor movimiento, el tema de las instalaciones eléctricas. Y teniendo en cuenta que los establecimientos vamos a tener áreas de riesgo en donde las instalaciones eléctricas tienen que cumplir especificaciones técnicas muy precisas, de ahí que esta recomendación se haga en la participación de un profesional en la especialidad debidamente colegiado por lo menos una vez al año. Si vemos un establecimiento de GNB, se hace diferente a una estación de servicios porque en ello cuenta, en adición a los tableros eléctricos, redes de distribución, con una subestación eléctrica en media tensión. Por lo tanto, preocúpense de ver si este mantenimiento se hace con esa exigencia de una vez al año. El entrenamiento del personal. El personal que opera, el personal que se encarga de la operación de despacho, también tiene que ser capacitado. ¿En qué tema? El tema principalmente de el uso de los extintores para poder actuar en caso de una contingencia de incendio.
y conocer también al detalle este documento que se llama Plan de Contingencia para saber cómo actuar. Adicional a estas recomendaciones, hay otras prohibiciones dentro del establecimiento. Especialmente, dice que ningún personal debe estar dentro del vehículo cuando se hace la operación de despacho. Existen también unas recomendaciones para contar con letrero de seguridad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto de los letreros de seguridad. Hay letreros de seguridad que deben ir en rojo, amarillo, verde y azul. Cuando regresen a su establecimiento, mírenlos si los letreros de seguridad que están en rojo son los que prohíben o alertan de algo de riesgo. Veamos al interior de acá, tenemos un letrero rojo donde está ubicado el extintor. Los letreros de seguridad en amarillo nos dan una señal de advertencia, especialmente en los tableros eléctricos nos dicen riesgo eléctrico, para que nadie pueda poner la mano si es que no es la persona que le corresponde a ese trabajo. Los letreros de color verde, por lo general, no por lo general, sino nos dan una información. Se usa para indicar cuáles son las salidas, los puntos donde tenemos que, las salidas o entradas. El azul es la obligación. Si entramos en un establecimiento de GNB al recinto de compresión, la obligación es que el personal que ingresa ahí use casco, lente de protección, protector de oídos, zapatos de seguridad. Y están en azul. Esto lo tenemos que ver y exigir. ¿Por qué? Los letreros de seguridad van en un establecimiento no solamente para llenar espacios vacíos, como pues pueda pensar, sino están ahí para alertar, para que las personas que acometen a un establecimiento adopten una cultura de seguridad, porque de lo contrario no vamos a pretender que ellos sepan qué es el tipo de riesgo que están ahí, sino que con estos letreros le podemos decir no fumar. Ya con eso apague su celular. Entonces él va a tener que adoptar esa cultura de seguridad que les digo. Para eso están estos letreros. Bien, asimismo este reglamento nos da unas directivas de cómo debemos elaborar el plan de contingencia y qué información debe tener este plan. Todos los planes de contingencia que hagamos o podamos leer van a ser iguales, pero se van a diferenciar en algo, en la organización, procedimientos que va a controlar, procedimientos a seguir para informar, procedimientos a seguir para entrenar al personal, descripción de las áreas de operación, listado de equipo, listado de personal. Tengamos en cuenta que este plan se hace para estar preparados en la peor situación. Por experiencia les digo, los accidentes ocurren en la noche, en la madrugada, los sábados y los domingos, en donde el personal que está en un establecimiento es mínimo. Por eso que tenemos que tener en cuenta estas directivas para podernos organizar. Dentro de este reglamento que todavía hay otras acciones prohibidas, de no hacer fuego, la circulación de los vehículos al interior, que en los tubos de escape usen un matachispas, y acá hay algo muy importante.
si es un establecimiento de GNB, es un letrero que dice peligro GNB, gas natural vehicular inflamable. Pero la importancia está colocarlo en lugares visibles. A veces se pregunta, ¿dónde está el letrero? Ah, detrás, nadie lo ve. La norma dice que sea colocado en un lugar visible para que todas las personas que acometan al establecimiento lo puedan ver y sepan. Como les dije, los letreros de seguridad están para que la gente adopte una conducta de seguridad. Los ensayos e inspecciones que van de la mano con la operación está normado cómo hacerlo. La detección de fuga de gas. Esto de acá. Es importante ver que la norma establece dos cosas. Primeramente, paralizar las operaciones en caso se tenga una detección o el sistema de detección nos está indicando que hay una fuga de gas. Y lo segundo, que hay que comunicarlo. Pero la comunicación se hace independiente del volumen que se esté perdiendo. Entonces, acá hay un plan de acción. Que debe estar establecido como una medida ya de control para el personal que participa dentro de la operación. Si lo detecta, ¿qué debe hacer? En este caso, es una parada de emergencia. Si ya lo detectó y actuó, lo debe comunicar. Por eso que en el plan de contingencia hay procedimiento de cómo comunicar. ¿A quién se lo comunico? Va a haber siempre un jefe para que este señor de alguna manera va a activar el plan de contingencia. ¿Y cómo lo va a activar? Lo va a activar de acuerdo a cómo está planificado. Puede ser a través de una alarma, que puede ser una sirena, en donde todo el personal ya está concientizado si eso suena, qué es lo que está sucediendo al interior. De tal manera que puedan sofocar, controlar, minimizar toda esta contingencia. A continuación, ya controlado esto, va a informar, como dice, al organismo que es en este caso el OSINERMIN, quién va a tomar las medidas de supervisión del caso para ver la magnitud de esta fuga, si es que aún esta permanece o si ya se superó. En el primer caso va a perder su registro en forma temporal, su registro de hidrocarburos, su DGH que se conoce. Y si ya lo superó, evaluará si las condiciones están como para que la estación continúe operando. O de lo contrario, va a pedir un informe para tomar todas las medidas preventivas de seguridad. Adicional a ello, puede que este señor, que es el jefe de la organización de planeamiento, puede solicitar apoyo externo para algunas acciones propias dentro de la estación. El reglamento también dice que nosotros tenemos que preparar al personal con la medida de seguridad en la prestación de servicios que se hacen. Una de ellas, la más importante en el caso de GNB, es que el personal que encargado de la operación debe ver que el vehículo esté con el motor apagado, las personas que están en su interior hayan bajado, que las luces y equipos eléctricos también estén apagados.
ver que el vehículo esté activado de acuerdo al sistema de control de carga para poder recién ahí hacer el despacho del GNV. También le exige que cuenten con un uniforme de trabajo. Y esto permite que las personas que están al interior puedan identificar quiénes son los operarios del establecimiento, con mucha mayor facilidad. Hasta ahí es el reglamento que les he citado el día de hoy para actualizar todas estas medidas preventivas en la operación y que deben ser consideradas dentro de un plan de contingencia. Ahora vamos a ver un poco el tema por el cual hemos venido, que es el tema del fenómeno natural del Niño. Primeramente hay unas acciones previas, es que todas las actividades que nosotros realizamos están sujetas a una condición de riesgo. Por eso que la recomendación es que cada establecimiento debe contar con un manual de procedimientos para las actividades que realizan y que en ello se considere cuáles son las acciones que deben ponerse en operación en caso se tenga una contingencia de incendio o desastre para lograr controlar esta situación de emergencia. Este manual debe tener los lineamientos específicos y ser de conocimiento de todo el personal. Ahora sí, les puedo decir que ya podemos decir que tenemos el plan de contingencia, al cual les recomiendo que lo actualicen, lo pongan en vigencia, lo comuniquen. ¿Por qué? Porque el plan de contingencia nos va a decir cómo nos vamos a organizar y actuar en caso de tener una emergencia al interior del establecimiento. Si no, vamos todos a correr detrás de uno para ver qué hace y no saber qué hacer. Y además, este plan de contingencia, si lo tenemos bien organizado, vamos a poder actuar y minimizar los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia. Eso es lo principal que se tiene en cuenta al elaborar un plan de contingencia. Este plan de contingencia nos va a permitir identificar esos riesgos, cuáles son esos eventos adversos que nos vamos a estar dentro cada vez que realicemos una actividad de trabajo. Y puede haber varios niveles de riesgo en función de la severidad o de los recursos necesarios que tengamos que usar para mitigarlos. Va a haber un responsable del plan de contingencia y este señor, ¿qué es lo que va a hacer? Es cómo mantener este documento activo. Asimismo, fue quien va a fomentar la capacitación o los ejercicios que permitan tener vigente y actualizado el plan y que el personal lo conozca. La estructuración del plan de contingencia también es importante. Si hemos tenido una guía que nos da el reglamento, entonces en base a esa guía actualicémoslo. Veamos algunos puntos de esta estructura. La descripción de las operaciones, como le digo, eso es básico, porque todos hacemos un plan de contingencia y a veces exagerando lo copiamos, y lo copiamos tan igual. Hay estaciones de servicio que solamente venden combustibles líquidos, hay otros que venden líquidos y GLP, hay unos que venden GLP, unos que venden GNB, o otros venden los tres. Entonces, sus instalaciones o descripción de operaciones son diferentes. Entonces, preocupémonos de actualizarlo y ver si está todo esto. ¿Con qué equipo humano contamos? Como les dije, el plan de contingencia nos puede agarrar desprevenidos en las situaciones más críticas, en horarios bien difíciles. Los que yo conozco han ocurrido en las madrugadas, los sábados y los domingos. ¿Con qué medios de comunicación se cuenta? Programa de capacitación, que sea muy continua. Ustedes han subido muchas veces a un avión y si van a subir 1000 veces más, las 1000 veces más,
le van a leer la cartilla de seguridad. No le van a preguntar si ya subió la semana pasada para que ya lo exoneren, no. ¿Por qué? Es una medida de seguridad que no nos debe llevar a que subestimemos o el exceso de confianza nos gane. Y muchas veces, por ese exceso de confianza, son que los accidentes ocurren. Entonces, esa capacitación debe ser continua para poderle recordar cuáles son los procedimientos, porque nosotros somos humanos y vamos a optar siempre por simplificar o dejar de hacer las cosas. Acuérdense cuando empezaron a manejar, quienes manejan, con dos manos, mirando de frente. Hoy, si es posible, lo hacen hasta sin agarrar el timón, porque con una tienen el celular, con otra el cigarro, y escuchando música y yendo a una velocidad excesiva. Pero el exceso de confianza nos hace hacer ese tipo de cosas. Y la revisión y la actualización tiene que ser permanente, porque de lo contrario se vuelve un documento muerto y ya no nos va a servir. La revisión es ya. Como les decía, todo lo que nosotros hagamos está sujeto a una acción de riesgo. Y esto puede crear efectos adversos, como lo que se señala acá: pérdida de vidas, problemas ambientales, pérdidas materiales, disminución de la productividad, dañar la imagen de la empresa. Cuando hay un accidente, se daña la imagen de la empresa. Y el tiempo y capacidad de respuesta tiene que ser lo más rápido. Me decía un amigo hace mucho tiempo que un incendio se podría apagar hasta mojándose el dedo con saliva, si es que actuaba muy rápidamente. Pero si lo dejo ahí y actúo después de mucho tiempo, ya no lo haría. Entonces, el objetivo de este plan, más que todo, está orientado a evaluar, analizar, evaluar para mitigar las lesiones en el personal, evitar y minimizar el impacto, reducir y minimizar pérdidas de personas, capacitar, contar con procedimientos operativos, establecer una organización, protección de las instalaciones. ¿Todo ello para qué? Esto que es lo más valioso, evitar pérdida de vidas humanas. Ahora, en un plan de contingencia, como les decía, los recursos humanos, especialmente en un establecimiento, son pocas. Entonces tenemos que ver cómo nos organizamos, quiénes lo integran, un comité y sus brigadas. Hoy en esta revisión ya estamos agregando la brigada para ver el fenómeno del Niño. Les decía de los niveles de emergencia que se pueden presentar. Recogí en un documento que señalaba el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Espero que siempre tengamos que atender emergencias de este tipo, que sean muy leves y que el personal las pueda rápidamente minimizar, socorrer. Pero debemos prepararnos siempre para esto, para el caso más crítico. Para ello debemos estar siempre preparados. Ese es el motivo de esta charla, prepararnos para los momentos más severos. Y aquí tenemos ya el documento que ha enviado el organismo supervisor, los INDERMIN, para pedirle a los establecimientos de venta de combustibles que actualicen su plan de contingencia, que hagan una descripción de las acciones inmediatas, los recursos humanos, la descripción de los recursos para atender una crisis generada ante situaciones de emergencia y de desastre. Eso es lo que está pidiendo. Entonces veamos qué cosa es este fenómeno. El fenómeno del Niño no solamente afecta al Perú, afecta a las regiones. Nosotros, por la ubicación geográfica, tenemos muchos problemas. Estamos frente al mar, tenemos una cordillera, tenemos una zona de selva y hay fenómenos muy fuertes que han afectado con pérdidas económicas, vidas, y hay millones de damnificados. Entonces, la finalidad es poder sistematizar los procedimientos y
tener más que todo las coordinaciones de alerta para movilizarnos y tener una respuesta ante la ocurrencia de este fenómeno. Y el objetivo general es normar y orientar y preparar las acciones dentro del establecimiento que nos permita afrontar una situación de ella. Y este plan de contingencia va a tener unos objetivos específicos. Primeramente, reducir posiblemente daños, proteger las instalaciones, evitar paralizaciones o interrupción del servicio que da un establecimiento como de venta de combustibles. Preparar un programa informático para educar, para capacitar y fortalecer una organización al interior del establecimiento. Ya hemos visto que se crea esa brigada de atención del fenómeno del niño. Como plan de respuesta, evitar pérdidas de vidas, garantizar el mantenimiento, el orden, la autoridad dentro del establecimiento, restablecer las condiciones dentro del establecimiento también. Como marco legal que se señala en esta comunicación de los INERMIN, está el Decreto Supremo 054 del 93, en su artículo 57, cuál es la responsabilidad del operador de este establecimiento, qué es lo que debe hacer, y a continuación también dice que debe contar con la asesoría de un experto en temas de prevención de riesgo. Ahora, el fenómeno del niño como plan de contingencia, tenemos que ver que en el Perú no es novedad. Ya hemos tenido impactos muy severos. Uno de los que yo recuerdo fue el año 83. Yo vivía en la zona norte del Perú. Afectó toda la zona norte. Llovió intensamente, creo, como medio año. Y la situación actual es que ya hay información de que las aguas superficiales frente a la costa del Perú se están recalentando y que esto posiblemente va a activar este fenómeno y nosotros tenemos que estar preparados para poderlo sofocar en cualquier momento. Entonces acá, ante esta advertencia, nosotros tenemos que mirar al interior de nuestro establecimiento y ver qué áreas de riesgos están expuestas ante un fenómeno de lluvias muy copiosas. Primeramente, evaluemos la ubicación del predio del establecimiento o la estación de servicio. Por lo general siempre están ubicados en esquinas de avenidas y si llueve va a discurrir agua en ellas. Si este es el predio, vamos a tener un ingreso, una salida, un ingreso, una salida. Y si tenemos corrientes de agua en este lado, existe un riesgo de que el agua ingrese por estos lados. Entonces tenemos que considerar, ese es un punto de riesgo en caso de existan lluvias. La existencia de sótanos en los establecimientos. Si acá hay áreas construidas y vemos que tenemos sótanos, son también puntos vulnerables en caso de producirse un aniego dentro del patio de maniobras o al interior del establecimiento. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en un sótano? Instalaciones eléctricas como estas, a casi a 30 centímetros del piso, y que si se inunda va a producir un cortocircuito. Entonces aquí ya nos hemos adelantado en esta a decir qué es lo que se puede hacer, ¿no?, con esas instalaciones eléctricas. Vamos a encontrar también dentro del patio de maniobras, en las paredes o a la intemperie, instalaciones eléctricas como tableros eléctricos, cajas de paso, registros, los cuales tienen que ser evaluados si estos están o cumplen o tienen especificaciones técnicas para ser herméticos al agua o a prueba de agua. En el patio de maniobras, por lo general, a veces hay cajas de paso para poder llevar los diferentes circuitos eléctricos. Igual, evaluemos si esas cajas no constituyen un riesgo para las instalaciones y la operación. Dentro de un establecimiento vamos a encontrar instalaciones soterradas, como son los tanques de almacenamiento.
los puntos de transferencia. Si estos tienen condiciones de ser herméticos y que las lluvias o el agua que se acumula en el patio no va a ingresar a los tanques de almacenamiento y puede producir problemas de contaminación o de que se derramen los combustibles que están a su interior. Los techos, si hay acá islas, van a haber techos. Si estos techos tienen la facilidad de poder drenar el agua de lluvia hacia las redes públicas. El patio de maniobras, de acuerdo a los reglamentos que he podido ver, exige o establece que debe tener una inclinación no más de un grado para poder facilitar el descubrimiento de las aguas, especialmente de lluvia. Los sistemas de desagüe, canaletas y drenajes también debe evaluarse y ver si estos pueden tener la capacidad, en caso de una lluvia o de una inundación al interior, evacuar todas estas aguas. Acá vemos ya una organización en la cual a las brigadas existentes se les ha agregado lo que es la brigada que atenderá el fenómeno El Niño. Aquí les traigo lo que pueden ser las funciones de esta brigada, cuáles estarían siendo sus funciones recurrentes para poder afrontar una situación de contingencia en caso tengamos lluvias muy fuertes dentro o en la zona, ¿no? Potencio mucho esta parte del apoyo externo en caso no se pueda considerar, porque veamos que vamos a tener la ubicación, la cometida de agua de las avenidas o de otro lado, que esto puede en algún momento comprometer las instalaciones, por eso que es muy importante estas acciones de coordinación de apoyo externo. Como acciones a desarrollar, más que todo a los puntos que hemos señalado como zona de riesgos, estamos señalando lo mismo, la ubicación del predio, qué hacer si yo tengo este ingreso, ver si puedo hacer aquí un pequeño dique o en el extremo usar bolsas de arena para bloquear en ese instante que la lluvia puede ser muy fuerte y evitar el ingreso de agua hacia la estación. Especialmente si hacemos una evaluación de cuál es el nivel de la pista, esta es la vereda, la berma, este es el patio de maniobras, esta es la pista, si esto está al mismo nivel o a veces puede haber una diferencia, todo esto se tiene que evaluar y ver cómo podemos mitigar, si es que, o tomar las acciones preventivas, como le digo, con estos pequeños sacos de arena, si es que fuera el caso. Yo lo he hecho en mi casa, cuando le digo que vivía por allá en el norte, para la lluvia del 83, muchos sacos de arena alrededor de la casa evitaba que el agua ingrese. La existencia de sótanos, tenemos que evaluarlo, especialmente por las instalaciones eléctricas que pueden estar al nivel del piso. Lo ideal es reubicarlas, ponerlas a mayor altura, 1,20 m. Y los circuitos eléctricos, si es necesario independizarlo para llegar a situaciones extremas, poderlos cortar el suministro y no afectar las otras operaciones. Punto muy importante. Para las instalaciones eléctricas a la intemperie, recomiendo más que todo la participación de un profesional en la especialidad para que pueda establecer cuáles de estas instalaciones pueden permanecer porque cumplen con esta especificación de ser a prueba de agua o cuáles pueden ser modificadas o reubicadas, porque de lo contrario estaríamos sujetos a una condición de riesgo. Pero es importante la participación de un profesional en la especialidad para este tipo de evaluación y las acciones correctivas que se tienen que tomar. En las instalaciones mecánicas, igual, tenemos que evaluar la hermeticidad de los compartimientos, a fin de evitar más que todo esta contaminación que les hablo de los combustibles. En los techos
de tal manera que puedan protegerse las situaciones del impacto de la lluvia, pero que deben permitir discurrir el agua fácilmente y que cuenten con canaletas de los drenajes de la estación. Patio maniobras, hacer una evaluación de determinar si hay la pendiente suficiente o evitar que el agua se quede entrampada al interior. Y se puede producir acá agua de lluvia contaminada con combustibles o agua que no está contaminada. ¿Cómo vamos a actuar en ese caso? Si la vamos a drenar o llevarla a un lugar especial, porque poner agua contaminada con combustibles y botarla al drenaje público es muy crítico y peligroso. Eso no se puede hacer. Hay terrenos muy grandes y hay que ver cómo están las canaletas de drenaje hacia el drenaje municipal. Y hay que evitar la acumulación, especialmente en la zona de despacho. En estos sistemas de drenaje, igual recomiendo contar con la participación de un profesional que nos permita evaluar cómo está nuestro sistema de drenaje para volúmenes de agua grande y ver si las tuberías de los desagües están en esa capacidad para poder conectarlos a las redes públicas, ¿no? Y acá hay un cuadrito que no, bueno, por el tamaño lo traté de poner en una sola hoja, pero lo pueden imprimir y están las recomendaciones y acciones a tomar en caso de cada uno de los temas que hemos señalado. Ok, señores, muchas gracias por su tiempo y atención, espero no haberlos aburrido.